El profesor Juan José Negro pide disculpas porque no se está en Madrid y María Soledad nos va a dar la ponencia sola y el profesor Juan José no ha podido asistir hoy. Pero muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos por venir a mi charla. Bueno, gracias también a los organizadores por permitirme estar hoy aquí. Bueno, como ha dicho Marcos, soy Soledad Domínguez, soy investigadora postdoctoral en la Estación Biológica de Doñana actualmente, dentro del programa europeo Marie Curie. Y bueno, pues la presentación que traigo aquí es precisamente sobre nuestro proyecto Marie Curie y se titula Taxonomía de restos de ungulados en el Parque Nacional de Doñana. Y bueno, es un trabajo que estoy realizando en colaboración con el doctor Juan José Negro, también de la Estación Biológica de Doñana, y con la doctora Catherine Batchley, que ella es paleontóloga en la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y bueno, como todos los proyectos Marie Curie, bueno, nuestro proyecto tiene un título, así como también un acrónimo. El acrónimo lo podéis ver arriba, Life Dead Fossil, traducido vivo, muerto, fósil, porque bueno, ya tratábamos un poco de con el acrónimo mencionar un poco el objetivo de nuestro trabajo, que trata de ver la transición de los organismos vivos. Nosotros vamos a estudiar sobre todo los mamíferos del Parque Nacional de Doñana, el paso a los restos esqueléticos que quedan en superficie cuando esos organismos mueren y finalmente evaluar el potencial de fosilización que pueden tener esos restos esqueléticos. Y bueno, pues también tiene un título que bueno, lo traduzco, Vida y muerte en el Parque Nacional de Doñana, inferencias paleontológicas y ecológicas en el estudio de los restos esqueléticos modernos. Pero bueno, como mencionaré luego, yo creo que también puede tener implicaciones o usos en arqueología. Y bueno, pues yo soy paleontóloga de formación. Bueno, eso quiere decir, como ya sabemos todos los que estamos aquí, que utilizo los restos de organismos del pasado y de su actividad para poder comprender la paleoecología, el modo de vida de los organismos del pasado, sus relaciones de parentesco entre ellos y con organismos actuales. Y bueno, pues los paleontólogos, el modus operandi que tenemos, que también sería el de los arqueólogos, es que lo he puesto aquí con estas flechas. Partimos de una acumulación fósil, en este caso, bueno, pues yo pongo una fotografía del yacimiento en el que yo trabajo más asiduamente. Es un yacimiento de hace 9 millones de años, de mamíferos. Se llama Cerro de los Batallones y bueno, pues está ubicado en la cuenca de Madrid. Entonces, bueno, pues partimos de estas excavaciones paleontológicas y arqueológicas y tratamos de venir en este sentido hasta poder reconstruir cómo eran bueno, pues, los organismos vivos en el pasado. Y bueno, pues aquí alguna imagen más de este yacimiento, del Cerro de los Batallones. Arriba, bueno, se puede ver que es un yacimiento muy rico, con muchos fósiles, pero bueno, esto no es solamente una característica de este yacimiento, sino que en la península ibérica se puede considerar una potencia a nivel mundial en cuanto a restos paleontológicos y arqueológicos. Un poco también por las condiciones geológicas que tenemos aquí y bueno, tenemos un terreno bastante menos vegetado que países más norteños, con lo cual, bueno, pues al final digamos que es más fácil el terreno se da mejor las condiciones para que podamos encontrar estos yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Entonces, pues bueno, lo que vengo diciendo antes, la idea es utilizar esos restos fósiles para poder llegar a hacer reconstrucciones, pues como podéis ver, esta de aquí, del ilustrador Mauricio Antón, en donde, bueno, pues aquí tenemos una imagen de lo que sería la parte central de la península ibérica, hace 9 millones de años, un paisaje bueno, pues bastante africano, con carnívoros, grandes depredadores, en este caso, bueno, pues extintos, porque son tigres de sable, y demás, y luego también pues animales herbívoros, bueno, pues, parientes de los actuales rinocerontes, caballos, de los actuales elefantes, de las jirafas, etc. Pero bueno, los procesos en el sentido opuesto, entonces en este caso de aquí lo que he hecho es darle la vuelta a las flechas, es decir, como vengo diciendo antes, la transición de estos organismos vivos a los restos esqueléticos que nos quedan cuando mueren en superficie a su potencial fosilización no debe ser descuidado y es lo que tratamos de hacer en este proyecto, en este trabajo Marie Curie. Bueno, muchos de aquí ya sabemos qué es la taxonomía, pero bueno, es un término que me gustaría definir porque este es un estudio
presento aquí, es un término que fue acuñado por el paleontólogo ruso Ivan Efremov en 1940 en el trabajo que bueno, pues muestro aquí. Y el trabajo se llamaba Tafonomía, una nueva rama de la paleontología. Entonces, bueno, pues él lo que hizo fue acuñó el término a partir de raíces griegas. Tafos es enterramiento, nomos es ley. Entonces, bueno, pues es la ciencia o la parte de la paleontología, bueno, de la arqueología, que estudia las leyes del enterramiento. Entonces, bueno, pues dicho también de un modo más general, estudiamos el proceso de fosilización y el proceso de formación de los yacimientos fosilíferos. Ya lo señaló Ivan Efremov en su artículo, y dice que la tafonomía estudia la transición de los restos orgánicos desde la biosfera a la litosfera, es decir, los organismos vivos, y cuando mueren, su paso a la litosfera, que es el registro rocoso, el registro geológico. Y bueno, los procesos tafonómicos acaecen fundamentalmente en dos etapas. Una antes del enterramiento, que es lo que se llama la etapa bioestratinómica o bioestratinomía, y otra después del enterramiento, que es lo que se llama la fosiliogénesis. Y bueno, pues hay numerosos y diversos procesos, tanto bioestratinómicos como fosiliogéneticos, y yo aquí solamente he puesto algunos. Entonces, por empezar por los bioestratinómicos, pues cuando los organismos mueren, o bueno, mismamente los depredadores matan a sus presas, y entonces lo que van a producir sobre esos restos, tanto depredadores como carroñeros, son marcas de mordeduras en los huesos, fracturaciones, etc. Después también, cuando los restos han quedado un cierto periodo de tiempo en superficie, pues lo que puede suceder es que otros organismos pueden pisotear sobre esos restos de animales que ya han muerto. Entonces, lo que van a producir son también marcas de pisoteo, fracturas producidas por pisoteo, etc. Y después del enterramiento, bueno, pues lo que sucede es que los restos van quedando enterrados, cada vez sobre un mayor espesor de sedimento, mayor capa de sedimento, y entonces, bueno, pues ese sedimento ejerce una presión sobre los huesos, y lo que se puede producir es deformación en los huesos y fracturación también. Y después del enterramiento también, bueno, vamos a tener unos cambios mineralógicos, unos cambios geoquímicos en el hueso, que se establecen, bueno, por intercambios con el medio en el que quedan enterrados, y bueno, prácticamente esos cambios mineralógicos tienen que acaecer en el hueso. En esta charla estamos hablando sobre todo de huesos, pues para que, digamos, que el sistema del hueso quede cerrado y se pueda producir la formación de ese fósil. Aquí pongo un diagrama, que es lo que llamamos el ciclo tafonómico. En cada una de las esferas lo que podemos ver son los estadios principales. Entonces, en la esfera de más arriba partimos de la biosfera, que es el conjunto de restos, de organismos vivos. Y después, cuando se produce la muerte, tenemos restos orgánicos. Sin embargo, y en esta flecha que hay aquí, podemos ver que no solamente he puesto muerte, sino también producción, porque bueno, no siempre se tiene que producir la muerte del organismo. Por ejemplo, aquí en esta charla, que yo estoy hablando de Doñana, podemos pensar en los cérvidos que hay en Doñana. Hay ciervo y hay gamo, y bueno, pues tienen astas que pierden anualmente. Entonces, esos son restos que van a quedar expuestos, son restos orgánicos, y podemos ver que, bueno, que el organismo no tiene que morir para que se den esos restos orgánicos. Y de hecho, bueno, las astas son restos que pueden pasar perfectamente al registro fósil, y que los encontramos en yacimientos fosilíferos. Después, bueno, en función de si los restos orgánicos quedan más o menos tiempo expuestos en superficie, pues pasaríamos a esta parte de aquí. Y luego después lo que tenemos es que cuando se produce el enterramiento, digamos que ya es cuando tenemos los restos incorporados a la litosfera. Entonces, bueno, en este diagrama las diferentes flechas señalan las diferentes posibilidades que se pueden dar. Por ejemplo, no todos los restos orgánicos van a tener que tener este destino, el de la litosfera, sino que, por ejemplo, aquí pongo reciclaje inmediato. Y si pensamos en la imagen que he puesto antes de la hiena, las hienas, bueno, pues son animales que pueden comer el hueso prácticamente entero y llegarlo a destruir. Entonces, digamos que en ese caso pues nos habríamos quedado tan solo en esta parte de aquí del diagrama. Y luego, dentro de la litosfera, pues vemos que hay restos enterrados que no, lo mismo, necesariamente no pasan a ser fósiles, sino que aquí pues hemos puesto la flecha de la diagénesis, de la fosiliogénesis, que pues, los diferentes procesos que van a actuar en ese momento cuando los huesos ya están enterrados, pues van a hacer que su destino sea transformarse en fósiles o bien destruirse.
En este momento, aquí he puesto excavación y extracciones cuando entramos en juego paleontólogos y arqueólogos, y entonces construimos una colección paleontológica, arqueológica, que es la que vamos a estudiar después en el laboratorio, y lo que trataremos de hacer con esa colección que vamos a estudiar es una reconstrucción paleobiológica para volver a cerrar el ciclo taxonómico, volver aquí y bueno, pues tratar de reconstruir cómo era la biosfera hace los miles de años que estudiemos o los millones de años que estudiemos. Entonces, bueno, digamos que el análisis, no se ve muy bien, el análisis taxonómico tradicional se quedaría en esta parte que acabo de describir, es decir, vamos, excavamos y con los fósiles tratamos de reconstruir la biosfera del pasado. Sin embargo, bueno, el trabajo que aquí presento trata un poco de cubrir la otra parte del ciclo taxonómico, incluyendo, bueno, aquí lo he puesto adrede, una pequeña parte de la litosfera, porque como vamos a ver después, pues en Doñana sí que vemos algunos restos que se están enterrando. Entonces, bueno, la idea con este proyecto era tratar de tener una visión más global del ciclo taxonómico. Yo estoy más acostumbrada a lidiar con esta parte de aquí, pero bueno, la idea era tener pues la visión completa. Y bueno, pues aquí debo mencionar a una persona que con sus estudios, con sus investigaciones ha servido de inspiración para este trabajo, es la doctora Anna Kiewel-Smeyer. Ella trabaja en Smithsonian Institution, es un centro que está en Washington, en Estados Unidos, y ha estudiado, ha monitorizado y realizado trabajos taxonómicos durante más de 40 años en el Parque Nacional de Amboseli en Kenia. Entonces, bueno, pues este es un parque nacional que yo creo que a muchos nos suena porque, bueno, sale además muy a menudo en los documentales de la 2, tiene una gran diversidad de mamíferos y de otros vertebrados. Es un parque nacional que aquí está puesto, está en Kenia, pero en la frontera con Tanzania, con vistas privilegiadas al monte Kilimanjaro, como podéis ver aquí. Y bueno, pues los organismos vivos al final mueren y entonces pues llegamos a encontrar estos restos que podemos ver aquí, como este cadáver de elefante o por ejemplo también este cráneo de ñu, entre muchísimos otros restos esqueléticos. Y bueno, pues yo tuve la suerte de poderme unir al grupo que participó en la última campaña de campo en el año 2016 y digamos que los conocimientos que allí adquirí son los que estoy pudiendo aplicar aquí ahora en el Parque Nacional de Doñana. Y bueno, siguiendo mencionando a la doctora Kiewel-Smeyer, bueno, pues ella ha publicado muchísimos trabajos dentro del campo de la taxonomía. Aquí muestro un par de ellos, uno es del año 1980, acerca de taxonomía de vertebrados y paleoecología. Es un trabajo importante y a mí además me gusta mucho el título, se llama Fossils in the Making. Eso quiere decir fósiles haciéndose, que es precisamente lo que ella estudia en el Parque Nacional de Amboseli y lo que nosotros estamos estudiando en el Parque Nacional de Doñana. Luego pongo otro trabajo, este mucho más reciente, desde el año 2009, que realizó con el ecólogo David Western. Y bueno, pues en este caso quiero un poco mostrar que este tipo de trabajos tienen potencial para publicarse bien. Este está publicado en la revista Science, pero bueno, lo más importante es que son proyectos que tienen un largo recorrido, es así como alcanzan un mayor potencial. Y bueno, nuestros objetivos al estudiar los restos esqueléticos del Parque Nacional de Doñana son dos, fundamentalmente. Uno es documentar los procesos que van a modificar los huesos recientes y que dan como resultado su potencial fosilización en el registro fósil o bien su destrucción. Y el otro objetivo fundamental sería cuantificar la concordancia o la fidelidad que hay entre la composición y la abundancia de la asociación muerta, es decir, de los restos esqueléticos con respecto a la asociación viva. Es decir, queremos ver si hay una relación directa entre lo que nos dicen los restos esqueléticos con lo que sabemos acerca de los animales en vida. Porque, bueno, paleontólogos y arqueólogos, la ventana que tenemos al pasado son los fósiles y, bueno, pues a partir de los fósiles tenemos que estimar datos acerca de la biodiversidad que hay en el pasado, incluso a veces acerca de tamaños poblacionales, pero, bueno, este tipo de trabajos, pues, yo creo que permiten afinar un poco más estas interpretaciones acerca de yacimientos fósiles. Y bueno, pues precisamente ese segundo trabajo que he mostrado de la doctora Kiewel-Smeyer versaba sobre ese segundo objetivo
con datos de, como he dicho antes, de 40 años en el Parque Nacional de Amboseli, y parece que corrobora ese segundo objetivo, esa concordancia entre la asociación muerta y la asociación viva, porque bueno, lo dice ya el propio título del trabajo. Dice, la asociación de huesos refleja la estructura de una comunidad de animales a lo largo de 40 años en un ecosistema de sabana africano. Y bueno, pues esto está bastante bien ejemplificado en este trabajo, en este gráfico, perdón, que presentan dentro del trabajo, donde lo que podemos ver es que en el eje de las X nos dan la proporción de los organismos en vida del Parque Nacional de Amboseli, y en el eje de las Y es la proporción de los organismos muertos, es decir, de los restos esqueléticos que ellos han estudiado. Y entonces en el gráfico vemos esta línea recta que lo que muestra es una correlación muy buena, además apoyado por el estadístico R, que es muy cercano a 1, y lo que podemos ver, las diferentes abreviaturas señalan diferentes especies de mamíferos. Entonces, por ejemplo, allí en la esquina WB es el ñu, ZB es la cebra, GG es la gacela de Grant, TG es la gacela de Thompson, BF es el búfalo, etc. Entonces, bueno, queda claro que lo que vamos a necesitar para poder realizar este tipo de trabajo en Doñana es, por un lado, la cuantificación de los individuos muertos, que es lo que queremos hacer con este proyecto, y después la cuantificación de los individuos vivos, que bueno, esto queda fuera de nuestro proyecto. En el Parque Nacional de Amboseli tienen censos de organismos vivos desde hace ya muchas décadas, casi tan atrás como el estudio de la doctora Beres Meyer. Y en Doñana, ¿qué sucede? Bueno, pues en Doñana ha habido censos de organismos desde hace también varias décadas, pero digamos que no eran censos sistemáticos. Es más bien desde hace unos 20 años que se llevan realizando censos ya de forma más sistemática, y lo realiza el equipo de seguimiento de la Estación Biológica de Doñana. Entonces, bueno, pues sí que seremos capaces de realizar un gráfico parecido a este. Y bueno, el alcance de estas cuantificaciones, pues un alcance paleontológico arqueológico, porque bueno, pues lo que he dicho antes, van a mejorar nuestras interpretaciones acerca de la información que pueden retener los fósiles, acerca de los animales en vida. Y luego también lo que se ha visto es que este tipo de trabajos puede tener un alcance ecológico, y así, por ejemplo, en lugares que carecen de censos de animales vivos pero que tienen un interés ecológico, el estudio de los restos esqueléticos nos podría dar información ecológica, por ejemplo, acerca de la distribución de las diferentes especies que estudiamos en los restos esqueléticos, o acerca de sus hábitats preferidos, o acerca de relaciones depredador-presa o actividades de los carroñeros, etc. Y bueno, volviendo a esta diapositiva, sí que me gustaría destacar, nosotros hemos realizado trabajo de campo el año pasado, en 2017, y este año, en 2018. Pero bueno, del trabajo de campo de 2018 acabamos de regresar, por lo tanto, bueno, los resultados que voy a mostrar aquí son de los 20 días de campo del año pasado, de 2017. Y sobre todo van a estar centrados en el primer objetivo, acerca de los procesos que modifican y alteran los restos del Parque Nacional de Doñana, porque para el segundo objetivo necesitamos incorporar los datos de los censos de los organismos vivos, y bueno, necesitamos un poco más de tiempo para trabajar en estos datos. Bueno, pues este es un simposio acerca de los primeros pobladores de la península ibérica, y bueno, habría la pena preguntarse si este tipo de estudios que yo traigo aquí pues van a tener interés para los investigadores que estudian yacimientos arqueológicos de este periodo. Yo creo que sí, personalmente, porque bueno, previamente he mencionado algunos procesos bioestratinómicos que pueden modificar los restos esqueléticos o que los pueden acumular. Aquí doy una lista un poco más exhaustiva, incluyendo bueno, pues a los homininos como organismos que van a poder, que van a ser importantes acumuladores y modificadores de los huesos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede en Doñana? Pues en Doñana sabemos que no han actuado estos homininos, aprovecho esta ilustración también de Mauricio Antón, y verdaderamente tampoco han actuado grandes depredadores, luego después lo mencionaré. Entonces, bueno, pues yo creo que nos puede servir como un punto de referencia para discriminar qué tipo de fracturas, qué modificaciones en los huesos o qué acumulaciones esqueléticas se producen sin que medie la acción de estos homininos o incluso de los grandes depredadores. Bueno, hay otros análisis taxonómicos en restos esqueléticos modernos a lo largo del mundo. No solamente está el trabajo de la doctora Beres Meyer en
no son muy abundantes y la verdad es que la mayor parte de ellos no tienen el mismo recorrido que el trabajo de la doctora Beresmeyer en Amboseli. Se han realizado sobre todo, como podemos ver en este mapa, en África y en América y en climas de tipo tropical y continental templado. Entonces, bueno, nosotros el objetivo que tenemos con este proyecto es expandir este tipo de análisis a los ecosistemas mediterráneos. Doñana sabemos que está en un régimen climático mediterráneo y bueno, pues esto tiene una cierta importancia porque bueno, los procesos taxonómicos no van a suceder de la misma manera si se dan en un tipo de régimen climático o en otro. Y además también sabemos que la región mediterránea es muy rica en yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Entonces, bueno, pues merece la pena tener un punto de referencia acerca de estas modificaciones en dicho régimen climático. Y además también sabemos que este régimen climático no solamente se da en el área mediterránea, sino que hay otras regiones de las Américas, en África también, en la región de Sudáfrica y en Australia, que pueden tener o que tienen clima mediterráneo. Y también, bueno, aquí me gustaría también destacar, cuando menciono el Parque Nacional de Doñana, menciono a otra investigadora, es la doctora Eloísa Fernández Sánchez. Ella es investigadora del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, realizó su tesis doctoral a finales de los 80 y principios de los 90 en la Estación Biológica de Doñana acerca del modo de degradación de los cadáveres de la Reserva Biológica de Doñana. Entonces, bueno, aunque los objetivos, la metodología que ella llevaba a cabo y la nuestra son un poco diferentes, pero bueno, es un estudio taxonómico más en Doñana, uno de hecho pionero y bueno, hay que mencionarlo aquí. Bueno, como vengo mencionando, el sitio que hemos elegido para realizar este trabajo es el Parque Nacional de Doñana. Aquí, bueno, casi sobra decir aquí, en este contexto donde está ubicado, ya lo sabemos todos, ahí en el suroeste de la península ibérica, en la desembocadura del río Guadalquivir, y bueno, pues aquí he puesto en blanco los límites del Parque Nacional. El Parque Natural se extiende más allá de estos límites, pero bueno, nosotros hemos centrado nuestros estudios en el Parque Nacional. Entonces, bueno, pues algunas características: es un excelente laboratorio natural. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que no se retiren los cadáveres del ecosistema, y en Doñana pues no se retiran. Entonces, bueno, esto era primordial a la hora de establecer este tipo de proyecto aquí. Luego sabemos que está protegido por diferentes figuras, es Patrimonio Mundial de la UNESCO, es Reserva de la Biosfera. También, bueno, sabemos que la Marisma de Doñana es uno de los humedales de agua dulce más importantes de Europa, entonces también está incluido dentro de la lista Ramsar de protección de los humedales. Además sabemos también que tiene un acceso restringido. Bueno, el turismo tiene lugar sobre todo en el área periférica del Parque Nacional, donde están ubicados los centros de interpretación, y solamente se permiten dentro del Parque Nacional algunos tours guiados y limitados. Y bueno, pues digamos que entonces el área de Doñana del Parque Nacional está dedicada a la investigación y a la conservación. Y luego finalmente también me gustaría señalar que no es un paisaje homogéneo, sino que bueno, pues tenemos diferentes hábitats, es heterogéneo en función de la geomorfología local. En esta diapositiva lo que os muestro son las señales de tráfico que hay desde la carretera, o en la carretera que va desde el acceso, el control de acceso a Doñana, hasta el Palacio de Doñana, que ya está en el corazón de Doñana. Y bueno, lo que quiero ejemplificar es un poco la rica biodiversidad que hay en este Parque Nacional. Tenemos insectos, tenemos aves. En aves sabemos que bueno, es una potencia mundial. Hay aves que hibernan allí, hay aves que pasan el verano, hay aves que pasan todo el año en Doñana. Luego también hay reptiles, hay anfibios y luego también diferentes mamíferos que son sobre todo el objeto de nuestro trabajo aquí. Me gustaría destacar que desde el exterminio del lobo en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, pues no hay grandes depredadores mamíferos en Doñana. Digamos que el depredador mamífero más grande que hay actualmente es el lince ibérico, pero su población está muy reducida y además es un animal que no es suficientemente grande como para tomar presas muy grandes, tipo pues, adultos de ciervo o de vaca o de caballo, y de hecho bueno, su presa favorita tradicional en Doñana ha sido el conejo.
Entonces, bueno, pues en este sentido es un poco anómalo Doñana porque, bueno, sabemos que en ecosistemas, tanto pasados como presentes, sí que hay depredadores grandes y además, bueno, pues no solamente una especie, sino que hay varias especies. Entonces, bueno, en este sentido es un poco anómalo. Para realizar este trabajo hemos recorrido 19 transectos en 9 hábitats diferentes, que bueno, es lo que pongo aquí con las diferentes estrellas. No se ve muy bien, pero bueno, prácticamente hemos barrido el Parque Nacional de norte a sur y sí que en este momento me gustaría agradecer a los dueños, propietarios de fincas privadas dentro del Parque Nacional, bueno, pues por habernos dado acceso a sus fincas. Entonces, bueno, pues aquí que estamos en Jerez de la Frontera me gustaría agradecer especialmente a la familia González Gordon porque su finca del Puntal, que está allí justo en el centro del Parque Nacional, bueno, pues siempre nos ha dado acceso y bueno, pues hemos realizado transectos allí. En esta otra imagen lo que muestro pues son la distribución en colores de algunos de esos hábitats que hemos muestreado. Entonces, bueno, pues en azul podemos ver el área tan grande que está ocupada por la marisma. Después en azul tenemos un área mucho más estrecha, mucho más pequeña, pero muy importante desde el punto de vista ecológico porque, bueno, pues es un sitio muy diverso y a los animales, luego después lo vamos a ver, les gusta pasar bastante tiempo allí. Tenemos aquí en verde claro la zona de los montes o de los cotos de Doñana, es una zona de arbustos sobre todo. Tenemos en amarillo la zona de la playa y de las dunas activas de Doñana y luego al sur del parque, en la finca que se llama Las Marismillas, tenemos aquí en color verde oscuro una zona de pinar. Y bueno, esta zona de Las Marismillas es donde se encuentra el Palacio de las Marismillas, que es conocido porque bueno, pues los presidentes del gobierno pasan allí sus veranos y este año ha estado allí Pedro Sánchez con la canciller Angela Merkel. Y bueno, además de estos hábitats que he mencionado aquí, también hemos muestreado margen de laguna, el margen del río Guadalquivir y una pradera o un hábitat de pradera que está precisamente ubicado en esta parte sur del Parque Nacional. Entre estos hábitats hay algunos que son medios deposicionales activos. Eso quiere decir que en ellos se produce sedimentación, acúmulo de sedimentos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues es importante porque ya he mencionado previamente que para la formación de yacimientos fosilíferos necesitamos que haya enterramiento, necesitamos que haya ese acúmulo de sedimentos sobre los restos. Y estos medios deposicionales activos en Doñana son la playa, las dunas activas, la marisma, el margen de laguna y el margen del río. Nuestro trabajo de campo tiene lugar allí en septiembre, es al final del verano, cuando la marisma se encuentra seca. En estas dos imágenes de aquí abajo, lo que quiero mostrar son imágenes de satélite, es el aspecto que tiene la marisma en abril, que esto pues bueno, es en la primavera, los colores azules denotan agua y entonces podemos ver que la marisma bueno, pues está llena. Y en septiembre, al final del verano, ¿qué es lo que sucede? Pues vemos estos colores tierra u ocre, que precisamente marcan que la marisma estaba desecada. Y nosotros podemos, aquí estamos trabajando en la marisma, podemos trabajar, podemos muestrear allí. Y luego desde el punto de vista práctico, la verdad es que nos viene muy bien porque no es lo mismo conducir por la marisma que conducir por las arenas sueltas. En la marisma, que es un terreno arcilloso, se conduce bastante mejor. ¿Cómo realizamos los transectos? Bueno, pues tienen una longitud de 1 kilómetro y lo que hacemos bueno, pues es disponer esa línea central de 1 kilómetro. Y lo que hacemos el equipo de trabajo, que somos 4 personas en el campo, es caminar de esta forma de zigzag, es decir, 50 metros hacia afuera, avanzamos un poco, 50 metros hacia adentro y así sucesivamente, tanto a un lado como al otro, buscando diferentes restos esqueléticos, astas, cadáveres, etcétera, los vamos marcando con unos banderines, en este caso de color amarillo. Claro, este método, bueno, ya lo señaló la doctora Beresmeyer, está pues mejor ideado para registrar restos de vertebrados de más de 5 kilogramos. Es difícil que encontremos restos más pequeños porque, como digo, vamos recorriendo o vamos paseando por el campo y mirando, pero hay niveles de detalle que se nos escapan. Entonces, bueno, pues en Doñana los organismos de más de 5 kilogramos van a corresponder fundamentalmente a ungulados, caballo, vaca, gamo, ciervo y jabalí.
Y luego también encontramos algunos restos pues, de aves que sean grandes, hemos encontrado también en la zona de la playa, pues, por ejemplo, restos de tortugas, delfines, ballenas. Pero bueno, los ungulados son los que encontramos mayoritariamente. Y luego lo que hacemos es recopilar un listado de variables taxonómicas igual que lo haríamos en un yacimiento fosilífero. Entonces, bueno, pues estas variables van a ser o van a incluir la identificación de los huesos, la identificación de la especie, la localización del resto con GPS, bueno, por ejemplo, el grado de fracturación, si está enterrado el grado de enterramiento, si tiene marcas de pisoteo, marcas de mordedura, bueno, por mencionar algunas de estas variables taxonómicas. Y también nos interesa saber la composición taxonómica y anatómica, es decir, nos interesa saber cuántos huesos hay, a qué especies pertenecen y qué huesos son. Entonces, para eso lo que hacemos es recopilar esta información con estos dos índices que son bastante estándar en la taxonomía, que son el mínimo número de especímenes y el mínimo número de individuos. Que bueno, que para aquellos de vosotros que no sepáis cómo se calculan, bueno, pues el número de especímenes es simplemente un recuento del número de huesos. Entonces, vamos a imaginar que vamos por aquí caminando y encontramos un coxal izquierdo, un coxal es una parte de la pelvis, de un ciervo. Encontramos también, andando un poco más allá, el fémur izquierdo de un ciervo también, y encontramos también una tibia izquierda de un ciervo, con características taxonómicas semejantes. Entonces, bueno, en cuanto a los especímenes, como digo, esto es un recuento normal de los restos. Hemos encontrado 3 restos, pues 3 especímenes. En cuanto a los individuos, este es un índice más conservador. Entonces, como he dicho, que eran huesos pertenecientes a ciervo con características taxonómicas semejantes del lado izquierdo, etcétera, etcétera, pues en este caso lo que vamos a considerar es que el individuo es uno. Es decir, los 3 huesos pertenecerían a un solo individuo de ciervo. Pasando a los resultados, bueno, pues aquí pertenecen, como he dicho antes, a la primera campaña de campo. Encontramos un total de 1.779 especímenes pertenecientes a 208 individuos. Aquí, para compararlo, he puesto la campaña del 2016 de Amboseli, que duró prácticamente lo mismo, y bueno, ya como era esperable, pues había muchos más restos y muchos más individuos, pero bueno, ya he dicho antes que Amboseli, bueno, es un paisaje africano lleno de organismos y bueno, pues son mucho más abundantes, pero bueno, en Doñana no está nada mal tampoco. Y en cuanto a los especímenes y los individuos por especies, en estos 2 gráficos, pues bueno, muestro los animales que hemos encontrado fundamentalmente y que, como he dicho antes, son ungulados. En el caso de los especímenes, los ciervos y los caballos son los que están representados por un mayor número de especímenes. Y en cuanto a los individuos, pues son el jabalí y el ciervo. Y luego en este recuento de aquí, como podéis ver, de carnívoros, solamente tenemos los zorros. El año pasado encontramos en total, en 20 días de muestreo, solamente 2 individuos de zorro. Este año hemos encontrado también algún zorro más y un individuo de meloncillo, pero bueno, es lo que vengo diciendo, no hay grandes carnívoros en Doñana, son pequeños. Además del zorro, en el listado faunístico y el lince tenemos meloncillos, finetas, tejones, nutrias, etc. Son pequeños y son poco abundantes, entonces bueno, pues esto se refleja también en los restos esqueléticos que nosotros encontramos. También podemos preguntarnos acerca de las aves, porque bueno, sabemos que en Doñana son muy abundantes y sin embargo, bueno, pues nosotros hemos encontrado muy pocos restos y sabemos que hay aves de gran porte. Por ejemplo, antes he puesto el águila ratonera y aquí ahora pongo el flamenco, la cigüeña, los gansos. ¿Dónde están esos restos de aves? Hemos encontrado algunos, pero son muy poco abundantes. Bueno, pues este es un patrón que se da también en yacimientos fosilíferos, donde las aves pues, son mucho menos abundantes que los mamíferos. Y esto está relacionado, bueno, con las aves, con su capacidad de vuelo y el tipo de esqueletos que tienen, que son bueno, pues huesos que están muy neumatizados, eso quiere decir que son finos, que son muy huecos. Y entonces, bueno, pues cuando un ave muere, lo que sucede es que sus huesos van a durar en superficie bastante menos tiempo, se van a destruir mucho más rápido que los huesos de los mamíferos, que bueno, somos animales que tenemos comparativamente unos huesos mucho más robustos. Y después, en cuanto a los especímenes e individuos, en este caso por hábitat, aquí bueno, no se diferencia muy bien, pero lo que pongo son los 9 hábitats que previamente he descrito, y coincide tanto la mayor abundancia de especímenes como de individuos
en estos dos hábitats, el margen de laguna y el ecotono que he dicho antes, esa franja importante donde a los animales les gusta estar, que no sé si he mencionado previamente, que se conoce como la Vera de Doñana. Y luego son menos abundantes en la playa, en las dunas activas y en el monte. Bueno, previamente he dicho que aquí no vamos a abordar la parte de la concordancia o de la fidelidad de los restos esqueléticos con los animales en vida. Sin embargo, bueno, aquí parece ser que los restos esqueléticos sí que son más abundantes en aquellos hábitats donde los animales, los ungulados, pues prefieren estar mayor tiempo. Y bueno, lo que sucede con el margen de laguna y con la Vera de Doñana es que son hábitats que tienen alimento, que tienen agua y que tienen lugares de escondite y de descanso, bueno, pues prácticamente durante todo el año. Entonces los animales prefieren pasar más tiempo aquí que comparativamente, por ejemplo, con la playa o con las dunas, donde, bueno, pues los ungulados sí que hemos observado que sí que pasan por allí, pero bueno, no tienen tantos recursos, por supuesto, como en el margen de laguna o en la Vera. Y pasando a ver algunas de las alteraciones taxonómicas, no voy a mencionarlas todas aquí. Primero vamos a hablar de la muestra total y después vamos a hablar de la muestra en función de los hábitats. Entonces, bueno, en cuanto al grado de articulación de los restos, nosotros aquí hemos definido o diferenciado tres categorías, que son, bueno, aislado, asociado y articulado. Y bueno, empezando por articulado, eso simplemente, bueno, pues quiere decir que los restos los encontramos en conexión anatómica como los encontraríamos en el esqueleto del animal en vida. Entonces, bueno, aquí mostrando algunas imágenes, pues aquí tenemos un animal completamente articulado. Este fue un caballo que bueno, murió el año pasado cuando nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo de campo. Están fotos del 27 de septiembre de 2017. Después ya lo que nosotros definimos o describimos como asociado, pues son los restos cuando, bueno, digamos que ya la parte del tejido blando, que son los huesos, los músculos, los ligamentos, la piel, etc., cuando se van degradando, lo que sucede es que ya los huesos van quedando libres y entonces, bueno, pues ya se desarticulan, pero es lo que describimos como asociado, es decir, todavía podemos establecer una asociación y decir que todos esos huesos pertenecen al mismo individuo. En este caso, bueno, pues es el mismo individuo 2 meses después. Y aislado, pues bueno, en este caso ya es cuando el hueso, la propia palabra lo dice, se encuentra completamente aislado de otros restos esqueléticos pertenecientes al mismo individuo. En este caso, bueno, pues pongo aquí este cráneo de caballo que no pertenece a este caballo. Entonces, bueno, en Doñana lo que vemos aquí en el gráfico, donde, bueno, pues aquí se muestra el número de especímenes, es decir, el número de restos, es que los restos asociados pues son los que prevalecen. Siendo el número de restos aislados muy bajo, solo de un 12% en el total de la muestra. En cuanto al grado de fracturación, hemos definido 4 estadios que, bueno, están ejemplificados en este gráfico de aquí arriba. El estadio 0 es cuando el hueso está entero, el estadio 1 es cuando le falta un trocito, tiene un trocito aquí arriba. El estadio 2 es cuando el hueso ya está fracturado, pero bueno, todavía preserva más de la mitad de su forma. Y 3 es cuando el hueso está fragmentado y preserva menos de la mitad. Entonces, pues bueno, en Doñana, ¿qué es lo que predomina? En la muestra total, el estadio 0, lo cual no quiere decir que no haya restos en otros estadios de fracturación. Entonces, bueno, pues aquí para ejemplificarlo os muestro una mandíbula de caballo en estadio 0 y aquí una mandíbula de caballo, otra diferente, en estadio 3, que nos queda menos de la mitad de la mandíbula original. En cuanto a las marcas de mordedura, el porcentaje de huesos con marcas de mordedura es un 24%. Hay diferentes tipos de marcas de mordedura. Entonces, bueno, están ejemplificadas algunas de ellas aquí en estas imágenes. Tenemos astas mordidas. Entonces, bueno, pues aquí en este asta de ciervo vemos que las puntas superiores han sido mordidas. Luego podemos tener marcas circulares más o menos profundas, como esta de aquí, en esta vértebra. Y luego tenemos lo que llamamos escotaduras, que se ve aquí en esta vértebra, pero también en este coxal, en esta pelvis, que están producidas pues, cuando el organismo ha mordido de forma continuada en un borde de un hueso y lo que va dejando son marcas de forma contigua. Y bueno, pues en Doñana lo que hemos visto es que sobre todo esas escotaduras son las más abundantes y luego vamos a mencionar algún posible responsable. Pero bueno,
cuanto a estas tres alteraciones taxonómicas o modificaciones que he mencionado aquí para el total de la muestra de Doñana, podríamos decir que en general los huesos se encuentran bien preservados y poco alterados. Los huesos están asociados, eso quiere decir que no ha habido gran dispersión de los restos. Puede haber diferentes agentes que dispersen los restos, pues aquí no parece que hayan actuado demasiado. Los huesos están poco fracturados y además un 76% de ellos no presentan ningún tipo de marca de mordedura. Entonces, bueno, pues nosotros creemos que está muy relacionado con lo que previamente he mencionado. No hay grandes depredadores en el Parque Nacional de Doñana. Estos grandes depredadores, bueno, igual que lo vimos en el Parque Nacional de Amboseli, son agentes que actúan muy pronto sobre los restos y que van a producir modificaciones que pueden llegar a ser pues, muy importantes en los restos. Entonces, bueno, pues en Doñana no contamos con este tipo de agente. En cuanto a las alteraciones taxonómicas, ahora pasando por hábitats, es decir, en estos gráficos que voy a mostrar a continuación, de nuevo muestro los 9 hábitats que hemos muestreado con nuestros transectos en Doñana. Y primero voy a hablar del enterramiento. Bueno, en naranja están marcados el porcentaje de huesos enterrados en cada hábitat y en azul los no enterrados. Como cabía esperar, bueno, pues donde tenemos más restos enterrados es en los medios deposicionales activos, en la marisma, en el margen del río, también algunos en el margen de laguna y en la playa. Sin embargo, nos puede también llamar la atención este porcentaje de restos enterrados en el pinar, que no es en principio un medio deposicional activo. Lo muestro aquí en esta diapositiva, que bueno, no se diferencia muy bien, pero lo que está sucediendo en el hábitat de pinar es que los restos están quedando enterrados no por el sedimento, sino por el crecimiento de la vegetación sobre ellos. Es decir, que cuando íbamos a estudiar estos restos, estaban fuertemente, por así decirlo, anclados al terreno, al sustrato, por la vegetación que estaba creciendo sobre ellos. Entonces, bueno, luego después vamos a hablar un poco más de esto. Otra alteración es el pisoteo. El pisoteo, bueno, pues en yacimientos paleontológicos y arqueológicos se ha visto que puede llegar a ser una alteración importante, que en Doñana, bueno, pues como podemos ver en este gráfico, pues no está muy representado. De nuevo, en color naranja están los huesos pisoteados y en azul los no pisoteados. Y si acaso hay algo de presencia de huesos pisoteados en el margen de laguna, que bueno, que por otro lado pues es lógico porque el margen de laguna es un hábitat en el que los animales se congregan para beber. Entonces digamos que casi es un lugar importante, obligado, de paso para estos ungulados y bueno, sobre todo en la época de sequía del parque, que bueno, hay sequía, bueno, prácticamente cada año los puntos de agua se secan o se hacen muy pequeños, entonces bueno, pues los animales se congregan en torno a esos puntos de agua, en torno a esas lagunas. Las marcas, o bueno, podemos definir que pisoteo en los huesos porque vemos marcas en los huesos, no se ve muy bien, pero bueno, son marcas finas líneas alargadas y paralelas en la superficie del hueso. Luego también otra característica son huesos fragmentados, pero con los fragmentos que quedan in situ y poco separados, como se ve en este hueso de aquí. Y luego allí donde tenemos un sustrato blando y húmedo, como en el margen de las lagunas, lo que puede suceder es que cuando los huesos son pisoteados, como por ejemplo este hueso largo, pues adquieren altos ángulos de enterramiento. Entonces, bueno, pues esta es una característica también del pisoteo. Pasando a la siguiente alteración, bueno, marcas de mordedura que previamente también hemos definido. Y bueno, pues de nuevo los huesos mordidos están aquí marcados en naranja y los no mordidos en azul. Y en este caso sí que vemos que bueno, pues los huesos mordidos con marcas de mordedura hay 3 lugares, 3 hábitats donde son muy abundantes, llegan a más del 50%, son los hábitats de pradera, pinar y monte. Y además encontramos que además de estar más mordidos en esos hábitats, encontramos que los huesos están más fragmentados. Previamente he dicho que el estadio 2 y el estadio 3, que aquí están marcados en gris y en amarillo, son los estadios más avanzados de fracturación y bueno, pues coinciden con allí donde hay más marcas de mordedura, que son la pradera, el pinar y el monte. Entonces, bueno, previamente he dicho que no tenemos grandes depredadores, entonces, bueno, pues estas marcas de fractura o de mordedura y las fracturas asociadas a qué se pueden deber, pues a los carroñeros.
En Doñana tenemos aves carroñeras, tenemos buitres y luego algunas más pequeñas como las urracas o los cuervos, y luego también tenemos mamíferos que pueden ejercer carroñeo, como el zorro, el meloncillo, y luego no hay que dejar de pensar nunca en el jabalí, que bueno, es un animal que come de todo, incluido carroñas, y de hecho no es que no podamos dejar de pensar en él, sino que bueno, en estas imágenes que nos han cedido colegas del Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos, el IREC, bueno, ubicaron estas cámaras de fototrampeo allí donde había un cadáver, y bueno, pues muy comúnmente los jabalíes estaban merodeando por allí. Y nosotros de hecho también vimos en el caballo que previamente he mostrado jabalíes merodeando en el entorno de este cadáver. Y luego también, bueno, aquí nos han pedido también otra imagen donde se puede ver un zorro. Además de esto, también, bueno, pues aquí os muestro dos gráficos donde lo que vemos en el eje de las IES, aquí es el porcentaje de huesos fracturados, aquí el porcentaje de huesos mordidos. Y en el eje de las X lo que muestro es el mínimo número de individuos en la acumulación de restos esqueléticos de jabalí, y en este igual. Y cada uno de los puntos son los hábitats. Bueno, pues aquí no se ve muy bien la línea, pero bueno, parece ser que hay una correlación muy buena entre allí donde hay más restos esqueléticos de jabalí con respecto a una mayor fracturación, una mayor cantidad de huesos mordidos, que como vengo diciendo, pues son más abundantes en Pinar, Monte y Pradera. Y entonces, bueno, si vemos que hay esa concordancia entre los individuos muertos con respecto a los vivos, pues bueno, parece más claro que el jabalí va a ser un animal carroñero bastante importante en Doñana. Llegados a este punto, con estos datos en mano, podríamos preguntarnos cuál es el potencial de fosilización de los hábitats en Doñana. Es decir, la pregunta sería que si dentro de unos millones de años, o que si dentro de 1 millón de años fuera un investigador allí, ¿dónde tendría más posibilidad de encontrar un yacimiento fosilífero? Entonces, bueno, en este cuadro de aquí lo que pongo son los 9 hábitats que hemos muestreado en Doñana, y bueno, pues 3 factores que van a ser fundamentales a la hora de formar un yacimiento fosilífero. Uno es la abundancia de los restos, otro la integridad de los restos, y otro, y como venimos ya mencionando, el grado de enterramiento. Y bueno, aquí he codificado de esta manera, bueno, 2 flechas para arriba, lo que quiere decir es que ese tipo de factor es muy abundante o muy probable. Una flecha para arriba es es alto. Después este otro guión así como ondulado es media. Una flecha para abajo quiere decir que esa abundancia o esa probabilidad es baja, y 2 flechas para abajo muy bajo. Entonces, bueno, nosotros por la combinación de factores que hemos estudiado en este estudio taxonómico, vemos que como más favorables son medios que son deposicionales activos, como ya veníamos diciendo previamente. Es decir, en aquellos en los que se va a producir un mayor enterramiento, que serían la marisma, el margen de laguna y el margen del río. Bueno, también mencionando los diferentes factores que menciono aquí arriba, por ejemplo, abundancia de restos. Bueno, pues es verdad que es posible que nosotros no tengamos muchos restos, que esos restos fosilicen, pero bueno, la pregunta sería que si un investigador en el futuro, bueno, si le sería rentable excavar ese tipo de yacimiento. Y por otro lado, la integridad de los restos, si los restos que quedan en superficie están poco íntegros, pues nos podemos imaginar que una vez que estén enterrados, pues todavía es menos probable que se vayan a preservar. Y bueno, como he dicho antes, el grado de enterramiento es importante también. Entonces, bueno, pues marisma, margen de laguna y margen de río parece que reúnen condiciones más favorables para que se formen yacimientos en el futuro, siendo más favorable todavía el margen de laguna, bueno, porque tiene más abundancia de restos, porque los restos están más completos. Y luego, también en esta tabla pongo entre interrogantes el Pinar. Si recordamos previamente, pues allí los restos están quedando enterrados. De hecho, bueno, pues parece que las flechas indican o vemos que hay muchos restos que están quedando enterrados. Pero bueno, están quedando enterrados por la vegetación. Entonces, bueno, pues podemos pensar que ese suelo, ese sustrato, va a tener muchas raíces, va a tener muchos ácidos húmicos, y aquí, bueno, pues favorable entre interrogantes, porque bueno, pues no sé hasta qué punto es un sustrato favorable para que se preserven restos esqueléticos. Sabemos que las raíces tienen querencia por atacar a los huesos, lo vemos en yacimientos fosilíferos, para coger nutrientes minerales de estos huesos. Entonces, bueno, pues los pueden llegar a atacar al completo
y bueno, pues podría ser que ni siquiera llegasen a fosilizar. Y bueno, pues como llevo diciendo, nosotros en Doñana estudiamos sobre todo la etapa previa al enterramiento. Hemos visto algunos huesos enterrándose, pero digamos que una vez que están enterrados los perdemos de vista y la historia taxonómica, como hemos visto, pues no termina aquí, sino que tiene que acaecer los procesos fosiligenéticos que den como resultado la fosilización. Pero bueno, al menos hemos descrito desde el punto de vista bioestratinómico aquellos lugares que podrían ser más favorables. Y luego ya como última diapositiva, bueno, me gustaría mostrar una aplicación ecológica de este tipo de estudios. Bueno, está relacionado con la distribución de las astas de los cérvidos. En este caso, nosotros en los diferentes hábitats lo que hemos podido ver es que las astas son más abundantes, mucho más abundantes, llegan a ser el 60% de la muestra total que hemos estudiado en el hábitat de pradera. Aquí muestro alguna de estas astas. En Doñana, bueno, pues los cérvidos que hay son el ciervo y el gamo, y tantos unos como otros, bueno, solamente los machos tienen astas que además sabemos que pierden cada año como a finales del invierno, como por el mes de marzo. Entonces, bueno, pues el hecho de que los encontremos, sobre todo en la pradera, que está marcado aquí, antes he dicho que estaba en esta parte sur, en las marismillas de Doñana, pues parece estarnos señalando que los ciervos tienen una preferencia por este hábitat, al menos los machos, pero bueno, donde hay machos también hay hembras, y al menos al final del invierno en comparación con otros hábitats del Parque Nacional de Doñana. Y bueno, pues esta es una información que bueno, hasta donde nosotros sabemos, pues no se había reportado previamente en los estudios ecológicos del Parque Nacional de Doñana. Y bueno, ya una diapositiva final, a modo de conclusiones. Bueno, me gustaría señalar primero que este proyecto pretende ser una semilla para instaurar un análisis taxonómico de largo recorrido en el Parque Nacional de Doñana. Bueno, que nos quedemos con la idea de que no hay grandes depredadores, entonces los huesos, pues la verdad es que presentan una preservación bastante buena. Sí que hay marcas de mordedura y fracturas asociadas que, bueno, pues estarían relacionadas con carroñeo, y el jabalí parece ser un animal o un agente a tener muy en cuenta en este carroñeo. Como acabo de decir, el margen de laguna, por las características que reúne, sería en principio el que mayor potencial de fosilización tiene, y bueno, pues de hecho en el registro fósil es verdad que se encuentran muchos yacimientos en este tipo de medio deposicional. Que la pradera que hemos estudiado en la región de las marismillas parece ser un hábitat que frecuentan los cérvidos, al menos al final del invierno, a la vista del alto porcentaje de astas que hay de desmove, y finalmente, bueno, pues que este estudio taxonómico o este tipo de estudios taxonómicos en acumulaciones de restos esqueléticos en ecosistemas modernos, pues yo creo que aportan enseñanzas importantes acerca de la formación de yacimientos fosilíferos, o al menos acerca de la etapa inicial de la fosilización, pero bueno, tienen también potencial para informar acerca de la ecología